Hola queridos televidentes, nos encontramos aquí en su programa Derecho a su Derecho. El día de hoy tenemos un tema muy importante que sé que les va a gustar, que es el derecho de los animales y de la naturaleza. Para ello nos acompañan dos importantes invitados. Nos acompaña el doctor Iván Vargas y nos acompaña el doctor Adolfo Ibáñez. Doctores, bienvenidos a su programa Derecho a su Derecho. Muchas gracias. Hola. Bueno, entonces vamos a absolver dudas e inquietudes que tenemos sobre este tema de derecho de los animales y derecho de la naturaleza, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues obviamente muchos de nosotros pues tenemos animales en nuestras casas, ¿cierto? Tenemos a nuestros perritos, nuestros gatos, pero no solamente los animales, sino todo el tema de la naturaleza, ¿cierto? Del medio ambiente, que ahorita hablamos de algo que se llama derecho ambiental, ¿cierto? Entonces queremos absolver las primeras dudas, inquietudes y ¿cuál es la protección que le dan en este caso al derecho ambiental o existe una protección que da el Estado en el derecho del ambiente? Bueno, para comenzar diciendo, son dos cosas totalmente diferentes por cuanto una cosa son los derechos de la naturaleza y otro el tema del maltrato animal. ¿Por qué son diferentes? Porque el maltrato, o más exactamente el derecho a la naturaleza, surge por la escasez de los recursos naturales. Surge por una preocupación y por una realidad mundial en los años 70, por cuanto los recursos están en peligro de que puedan agotarse. En cambio, el maltrato viene ya con una connotación subjetiva, afectiva, que tiene el ser humano o el vínculo que tiene el ser humano con un animal o con un animal puntual. ¿Cuál es el estado actual de estos dos temas? Pues primero, como lo decía inicialmente, la protección del medio ambiente comienza en los años 70 a nivel mundial y Colombia es muy receptiva a esas políticas ambientales de manera internacional para proteger los derechos de los recursos naturales. La Constitución de 1991 contempla al medio ambiente como un derecho fundamental, ¿sí? Sin embargo, lo contempla con una visión antropocentrista, porque es como el medio ambiente puede satisfacer las necesidades al hombre como tal. Bueno, doctor, una pregunta. ¿Qué es ese término que usted nos acaba de indicar para que nuestros televidentes lo puedan tener en cuenta? Antropocentrista. Eso. Ok. Que la visión no es que se protejan los recursos directamente por ser simplemente recursos, ¿sí? No se protege el agua por ser agua, la montaña por ser montaña, sino que se protege el agua porque le sirve al ser humano, la montaña porque le sirve al ser humano, el aire porque el aire es con el que respira el ser humano. Entonces, no es una protección a los recursos en sí, sino que es una protección a la utilidad que los recursos le dan al hombre como tal. Esa es una visión antropocentrista. Gracias, doctor, porque es que es importante tener en cuenta que muchos de nosotros no conocemos esa terminología, entonces importante como aclararle a los televidentes ese término. No, y de hecho siempre está la disputa en que si la protección hacia la naturaleza va enfocada hacia la utilidad o si porque realmente lo merece. Entonces continuaba, luego de 1991 pues expiden un sinnúmero de normas. Pero pues para no ser extensos quiero, digamos, enfocarme en dos cosas. La primera es que el Consejo de Estado en el 2014 expide una sentencia o profiere una sentencia mediante el cual se protege el río Bogotá y encamina a todas las autoridades que confluyen en el río hacia la protección y recuperación de ese río o de ese ecosistema puntual. Luego, 2 años más adelante, con la sentencia, ahora con la Corte Constitucional, la sentencia T622 del 2016, se da una connotación y que lo vamos a evaluar y lo vamos a analizar acá con el doctor Iván, el tema de la naturaleza como sujeto de derecho, a través de la sentencia del Río Atrato, que creo que todo el mundo pues, ya lo hemos conocido. Con el maltrato animal, eso por un lado de la naturaleza. Ahora, con el maltrato animal, ya viene también de los años 70 porque se crea un código, un código que va en la prohibición o enfocado a la prohibición del maltrato, pero sus penas son muy irrisorias. ¿Por qué? Básicamente porque si uno va a maltratar un animal, las multas son de 5.000 pesos, 10.000 pesos, creo que la multa más alta son 50.000 pesos, por lo tanto empieza como todo ese movimiento de que se castigue el maltrato. Pero ¿cuál es la piedra angular de todo esto? Y es que la protección penalmente ya estaba
para la gente que maltrataba al animal, no como animal como tal, sino como bien. Porque veían a un particular maltratando al animal de uno, a un extraño, uno lo podría denunciar penalmente, pero la denuncia se tenía que hacer por un delito que era daño en bien ajeno. Ah, porque se consideraban bienes. Bienes, correcto. Bienes. Pero ¿por qué decía que era la piedra angular? ¿Y cuál era el vacío jurídico o lo que no reglamentaba el derecho? ¿Qué pasaba cuando era el mismo dueño que maltrataba a su animal? Porque si lo maltrataba un extraño, sabíamos que era un tipo penal de daño bien ajeno. Pero como era yo, perdón la expresión, pero era como si yo maltratara una moto, un carro o mi casa. Pues ahí la ley quedaba vacía y decía, yo no puedo entrar ahí porque pues si usted quiere dañar sus bienes es problema suyo. Entonces, a raíz de ese vacío jurídico nace la ley que actualmente es la 1714 del 2016, que le da esa connotación de seres sintientes a los animales y entra a reglamentar y a regular todo el tema del maltrato, independientemente sea de extraños o propios al animal. Una pregunta, se ha tenido dificultades, de acuerdo a lo que está diciendo el doctor Adolfo, doctor Iván, frente, digamos, a este tema de derechos de la naturaleza y de derechos del medio ambiente y de derechos de los animales? Por supuesto, claro que sí. Es que justamente dadas las dificultades que se tienen, es que la Corte Constitucional en su momento se vio abocada en un hecho sin precedentes a reconocer un río como sujeto de derechos. Todo viene desde la década de los 70, como bien lo menciona el doctor Adolfo. Desde la década de los 70 la preocupación de los estados, de muchos científicos que confluyen en el Club de Roma, fue bueno, ¿y qué vamos a hacer ahora que estamos viendo que esto de la revolución industrial nos trajo hasta un punto de no retorno? El deterioro ambiental es evidente. Este es el antecedente de la Conferencia de Estocolmo y de aquí hacia adelante hemos visto cómo el ordenamiento jurídico se ha llenado cada vez más y más y más de normas, pero sin embargo los problemas siguen. Entonces uno se pregunta qué es lo que está pasando. Esa es una primera dificultad. A más normas, diríamos nosotros acá en Colombia, echa la ley, echa la trampa. A más normas, seguimos viendo cómo el sector privado sigue aprovechándose de los recursos naturales sin una responsabilidad social y ambiental, por un lado, y por otro lado, cómo no tiene todavía integrado el concepto de sostenibilidad en su actuar, entendido como una gestión eficiente de los recursos para no comprometerlo de cara a las generaciones posteriores, venideras. Entonces, ¿qué ha pasado? Se pregunta uno. Y uno entonces empieza a entender cómo los jueces han asumido un rol activista. Hablamos aquí de activismo judicial cuando los jueces dicen, bueno, es que ya no se trata solamente de un río, es también una Amazonía, una región completa como lo es la Amazonía, quien también viene a ser reconocida como sujeto de derechos, y a partir de allí se ha adoptado una tendencia que ha buscado poner a la naturaleza en un rol quizás más protagónico, pues con las ventajas y desventajas que esto puede llegar a tener, porque pues dentro de este activismo judicial los jueces, si hay que decirlo, les falta rigor para decir, oiga, ¿cuáles son las implicaciones de reconocer a un ente como sujeto de derechos? ¿Quién se va a hacer cargo? Por ejemplo, también allí tener en cuenta que el análisis económico del derecho es una herramienta muy importante para determinar cuál es el costo-beneficio de declarar también, por ejemplo, un páramo, como ocurrió también en el departamento de Boyacá con el páramo de Pisba, que fue reconocido como sujeto de derechos, y más recientemente Río Magdalena, Río Cauca, Río Coima, Río Convello, entre otros tantos entes de la naturaleza que vienen a ser reconocidos como sujeto de derechos. Entonces uno diría, bueno, hay una dificultad, sí, que es una excesiva producción normativa que aún no logra responder a esas necesidades y expectativas que la sociedad deposita en el ordenamiento jurídico. Claro, esto por supuesto da la mano de influjos dogmáticos muy importantes que son tomados por ese rol activistas de la Corte Constitucional, quien empieza a otorgar categorías, quien también empieza a otorgar una protección reforzada. Entonces aquí uno también puede hablar de las escuelas y de los aportes que han tenido, por ejemplo el realismo jurídico, que ha sido clave para determinar cuál es el rol del derecho. Entonces, si hay dificultades, se están llevando a cabo acciones tendientes a crear mecanismos de protección reforzada, que si esto es bueno o no es bueno, bueno, ahí es donde los ambientalistas suelen plasmar distintas posturas, porque de hecho esto es apenas un debate que está iniciando. Bueno, pero dejamos en el tintero, doctor, para que usted vaya pensando en la respuesta. Hay una protección, nos dicen que debe existir una protección. ¿Quién nos da esa protección? ¿Qué entidades o qué trámite tienen que hacer, digamos, para esta protección en tema de derecho del ambiente y el tema de derecho de los animales? Y antes de contestar esta pregunta, vamos a dar una pequeña pausa, ya regresamos.
Bueno, queridos televidentes, entonces seguimos acá en nuestro programa Derecho a su Derecho con este tema tan importante de derecho de la naturaleza y los animales. Entonces habíamos quedado con una pregunta del tema de cuál es la protección, cuál es, digamos, el trámite o a qué entidad me puedo dirigir frente, digamos, si hay alguna vulneración, si se puede denominar así, del tema del derecho del medio ambiente o del tema de un maltrato animal, puede ser, ¿cierto? O si hay una vulneración del derecho de los animales. Doctora Adolfo. Bueno, también haciendo esa clasificación o esa diferenciación entre una vulneración o unos impactos negativos al medio ambiente y maltrato animal. Voy a comenzar con el primero. Con los impactos negativos al medio ambiente, es decir, cuando el televidente, el ciudadano del común ve que se están afectando los recursos puntuales, que están haciendo quemas indiscriminadas, que talas que no tengan el control pues, de la autoridad y demás, la ley y la Constitución contemplan un sinnúmero de entidades a las cuales ustedes pueden acudir. ¿Cuáles son las principales? Serían las autoridades ambientales. ¿Quiénes son esas autoridades ambientales? En Colombia se encuentra desde la ANLA, que es la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, como las corporaciones autónomas regionales pues que hay en cada jurisdicción. Adicional, si estamos en parques nacionales, pues la entidad encargada de todos esos posibles afectaciones es Parques Naturales Nacionales, que podrá entrar a revisar cuándo se comete una conducta que puede ir en detrimento de ese ecosistema puntual. ¿Sí? Eso por el lado cuando uno puede haber destrucción hacia los recursos. Ahora, en materia de maltrato, pues ya la situación cambia un poquito porque tendríamos... bueno, ahorita termino con un punto que es para los dos. ¿Por qué cambia? Porque el Código Nacional de Policía, que es la Ley 1801 del 2016, contempla dentro de sus medidas correctivas o dentro de las funciones que tiene la policía, más exactamente, es que este cuerpo especial puede llegar a atender casos de maltrato animal. O sea, que si conocemos algún caso de, no sé, de maltrato animal, entonces podemos acudir, no sé, a un CAI. Pero por supuesto. Y decir, mire, están maltratando a este animal, y entonces va a la policía y puede realizar el trámite. Claro. Dentro de las conductas que se encuentran tipificadas del Código Nacional de Policía se encuentra el maltrato animal. Por lo tanto, la policía tiene toda la facultad y toda la competencia para llegar a hacer comparendos por maltrato animal. Eso por un lado. Dos, la autoridad ambiental podrá también en temas de maltrato, si bien no hacer los cargos, ponerlo en conocimiento con la policía. Sí. ¿Listo? Y con este punto termino porque va de la mano tanto para la afectación a los recursos como para el maltrato animal, que es en materia penal. A través de la ley 1774, se contempló que el maltrato animal también está tipificado en materia penal. Por lo tanto, la Fiscalía también tiene competencia a la hora de maltrato animal y de afectación a los recursos. ¿Por qué? Porque existe un delito cuando existe daño ambiental y existe otro delito cuando hay maltrato animal. Por lo tanto, si el televidente puede y quiere acudir a la Fiscalía tiene una seccional dispuesta para ello, atender este tipo de delitos y que no habrá ningún problema, que lo podrá poner en conocimiento y ya las autoridades harán el proceso respectivo sobre el maltrato. Bueno, y teniendo en cuenta este tema, nos dicen que hay algo que se denomina animales sintientes, ¿cierto? Entonces el doctor nos explicaba que era el tema de que antes los animales eran contemplados, era como un bien, ¿cierto? Entonces como denominado así fuera una moto, ¿sí? Parecido como una moto o a un carro, pero ahorita con esta norma, ¿cierto? Entonces cambia un poquito esa denominación de esos animales, ya no como bien, sino animales sintientes. Tengo una pregunta para ustedes y es el tema de la corrida de toros, es el tema, digamos, de la pelea de gallos, el tema de la pelea hasta de los propios perros, ¿cierto? Que de las diversas, digamos, especificidades. Entonces, en estas temáticas, ¿cómo se manejaría esto? Si ya se denominan animales sintientes como tal y están siendo utilizados para este tipo de peleas y en el caso de la corrida de toros, o no nos veamos tan lejos estos caballos que son utilizados para carrozas, ¿cómo se manejaría esta temática? Ahí es importante también entender que esto va de la mano de la evolución del mismo derecho.
vámonos a 1936, con una reforma constitucional muy importante, se crea el concepto de función social de la propiedad. Hasta 1936 yo era autónomo de ejercer cualquier tipo de acto sobre un bien mueble, bien inmueble. Caso de los animales, bienes muebles y movientes. Si quería agarrar a patadas a mi gato podía hacerlo. ¿Quién me decía que no? Mis derechos van hasta donde empiezan los demás. A partir de 1936 y hasta 1991, lo que llamaríamos la etapa solidaria de la propiedad, esas limitaciones que el ordenamiento jurídico empieza a poner a la propiedad empiezan a plantear un nuevo escenario. Y es justamente hasta 1991, con la creación del concepto de función ecológica de la propiedad, que la propiedad ya no es vista como era vista anteriormente, como el Código Civil la contemplaba anteriormente. Con lo cual, si yo quiero hacer eso, que podía hacer antes con mi gato, pues muy seguramente me veré enfrentado a alguna de los distintos escenarios con los cuales pues, el Estado trataría de prohibírmelo. Ahora bien, respecto a la caracterización de los animales como seres sintientes, pues tenemos nosotros que partir también de la evolución del antropocentrismo. ¿Cuál fue el siguiente paso? El biocentrismo. Y de hecho ya estamos hablando de ecocentrismo. Ya la naturaleza empieza a tener un rol protagónico para los jueces, dentro de lo que denominamos hace un momento activismo judicial, y los jueces empiezan a hacer distinción. Hombre, que si son distinciones justas o no justas, no sé, porque yo no podría, en teoría, poner en la misma bolsa a una cucaracha que, por ejemplo, a un tigre de Bengala. Si yo aplasto una cucaracha, porque la cucaracha a mí me produce asco, me produce repugnancia, ¿por qué no puedo eventualmente llegar a tener el mismo tratamiento que si tuviese algún tipo de actuar indebido con un animal, por ejemplo, que pues, está uno en un zoológico? Finalmente todos son animales. Es una de las grandes críticas del movimiento animalista, plantear esa distinción. Claro, es una distinción que se da en función de si, como nosotros somos humanos, mamíferos, pues generamos o no una empatía con ciertas especies de animales. Ahora bien, lo que sí se ha visto es cómo se han creado mecanismos de protección reforzada que han evitado, por ejemplo, desde las corridas de toros. Aquí en Bogotá ya se dio ese debate. Justamente ahorita le daré la palabra aquí a mi colega para que pues, él nos profundice sobre eso. Pero también lo hemos visto, por ejemplo, con la experimentación de animales. Caso Manuel Elkin Patarroyo con los monos. Caso, por ejemplo, la experimentación que se está dando, que se está empezando a prohibir en algunos estados para probar ciertos cosméticos o para la misma industria farmacéutica. Porque claro, en últimas, un ratón de laboratorio, por más que nos aporte a nosotros como seres humanos un valor agregado, pues sí, finalmente también es un ser vivo. Sí, totalmente. Y como ser vivo también tiene derechos. Y nosotros, pues, mal haríamos entonces en plantear distinciones, que es el caso de los pescados, por ejemplo. Se pesca, bueno, listo, hay una regulación respecto a la forma en cómo se debe pescar, pero no al tratamiento que recibe un pescado. Y hablemos aquí, por último, de la industria ganadera, de la industria avícola, de la industria, de la misma industria pesquera. Sí, son actividades reguladas, nosotros nos estamos valiendo de esos animales, no se cuestiona eso, no es que se trata aquí de prohibir o no este tipo de industrias, se trata de darle un tratamiento más digno a los animales, porque si tú miras, por ejemplo, el caso de la industria avícola, los pollos viven en estado de reclusión, en muchos casos les tienen que cortar el pico. Caso también de la industria ganadera, la forma en como muchas veces dan por terminada la vida de cerdos, de reses, pues no es la mejor. Y de allí que buenas prácticas que también deban ser instauradas como una imposición, deberían por lo menos durante el tiempo en que estos animales viven darles unas condiciones dignas. Luego también este es otro tema que valdría la pena tratar, el concepto de dignidad animal. Sí. Hasta pues que llegan a nuestra mesa. Ese podría ser otro tema de otro de nuestros programas. Vamos a ir a una pausa pequeñita y ya vamos a regresar con más de derecho de la naturaleza y de derecho de los animales. Bueno, y entonces seguimos aquí en nuestro programa Derecho a su Derecho con este tema tan importante que es el derecho de la naturaleza y el derecho de los animales. Y entonces, como para ya cerrar, porque nos queda ya poco tiempo, ¿qué nos puedes indicar, doctor Iván, específicamente sobre este tema para que los televidentes puedan tener en cuenta frente a esta situación? Bueno, voy a ser muy puntual. El derecho se está acoplando a las necesidades y expectativas de la sociedad. Eso es una realidad. Eso es algo que los jueces han empezado a asumir como tal, pero también sí es cierto que hay un reto aquí muy grande en determinar
cuál es el alcance, cuáles son los impactos de empezar a reconocer a la naturaleza y dentro de la naturaleza a los animales como sujeto de derechos. Y bueno, pues por lo demás, celebrar muchas de estas decisiones que ciertamente empiezan a otorgarle una categoría más digna a estos seres vivos que nos acompañan en este planeta. Totalmente. Gracias, doctor Iván. Doctor Adolfo. Bueno, finalmente, haciendo unas últimas reflexiones, pues, y para que la audiencia lo tenga presente, son varias cositas. La primera es que el hecho de reconocerlos como sujetos de derecho no significa que se vayan a proteger en sí o que la protección va atada a ser sujetos de derecho. Entonces, la cualidad de sujeto de derecho en el mundo jurídico tiene otras connotaciones diferentes a lo que busca la sociedad puntual, que es protegerlos. Sí. Segundo, que el derecho ambiental, yo tengo la tesis que es un organizador de conductas. ¿Por qué? Porque gracias a este tipo de derechos la sociedad también se está acoplando en el ecosistema que vive, a tal punto que las actividades que uno veía antes usualmente ya la gente se cohíbe por favorecer o al medio ambiente o al animal. O al animal. Exacto. Y finalmente, pues nada, también creo que el derecho apenas se está acoplando, precisamente porque el maltrato, como muy bien lo nombraba el doctor Iván, es muy subjetivo, porque si yo maltrato una cucaracha, pero maltrato un perro, creo que me van a mirar de forma diferente. Entonces creo que lo que sí es que estamos todos, o hay un consenso general, es que los ecosistemas sí hay que protegerlos, los recursos naturales sí tienen una protección especial y que el maltrato apenas se está construyendo por esa subjetividad que le da el ser humano o esa cosmovisión que le da el ser humano al animal como tal. Entonces sería una responsabilidad televidentes de cada uno, ¿cierto? Pues ahorita en el Congreso se está tramitando un código de maltrato animal que prohíbe algunas prácticas y que involucra ciertos animales que ahí pues ya uno puede decir cuándo se podría categorizar como maltrato y cuándo no. Esperemos a ver qué pasa. ¿Qué pasa para que podamos tener, digamos, como esa parametrización y saber qué es maltrato, qué no es maltrato y qué derechos tenemos en este caso del medio ambiente? Doctores, muchas gracias. Nos da esto también para tener otro programa, ¿sí? Para seguir hablando de este tema de derecho de la naturaleza y de derecho de los animales. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y recuerden, si tienen preguntas adicionales, entonces a través de su correo electrónico derechoasuderecho@ogc.edu.co o directamente al consultorio jurídico de la Universidad de la Gran Colombia, que queda en la calle 12, número 837, en el centro de Bogotá, o a través de nuestro consultorio jurídico virtual, si usted no se encuentra aquí en Colombia, sino también a nivel internacional, también nos puede consultar. Entonces, recuerden, nos vemos en el siguiente programa y recuerden que siempre está derecho a su derecho. Muchas gracias.